Hola, ¿qué tal mi gente? ¿Cómo están? Mi nombre es Adonis. Sean bienvenidos a un videito más de su canal iPhone Pro y más. Como bien lo puedes leer en el título de este hermoso video, el día de hoy te voy a enseñar cómo puedes volver a las notificaciones tradicionales en tu iPhone. Ya sabemos que en la nueva actualización de iOS 16, las notificaciones tienen un nuevo aspecto que ya no aparecen así directamente en la pantalla como antes, simplemente hay que deslizar así desde arriba y pues las notificaciones aparecerán desde abajo. Entonces así podemos ocultarlas y mostrarlas. A mí y a muchísimas personas esto nos parece muy conveniente ya que se permanece eso limpio aquí en la pantalla y así se mantiene nuestro fondo de pantalla clean, limpio y bien organizado. Sin embargo, hay personas a las cuales todavía les gusta la versión anterior de las notificaciones y pues no les agradó este cambio en iOS 16. Y en este video te voy a enseñar cómo puedes volver a activar esas notificaciones como antes. Es muy fácil, solamente tienes que dirigirte a configuración y pues abrir aquí el menú de notificaciones. Ya estando aquí, como puedes ver, es muy explicativo. Por aquí arriba te va a ir diciendo las opciones de mostrar las notificaciones que tienes. Por ejemplo, el recuento, que las notificaciones van a aparecer ahí sin tener que levantarlas, sino como en modo de recuento, como la palabra lo dice. Esta que es apilar, que es la que yo tengo actualmente activa, que cuando yo abra una notificación se van a apilar de manera organizada por aplicación. Por ejemplo, aquí están todas las de Facebook, aquí estarán las de Instagram y así sucesivamente. No va a estar desorganizada como estaba la notificación antigua. Pero si lo que quieres es lo que tenías antes, pues pones esta que es lista y pues ya vas a tener las notificaciones así en lista cuando empiecen a llegar. Obviamente aquí no tuvo efecto el cambio porque ya son notificaciones que estaban ahí. Pero si activas las notificaciones en modo de lista y te comienzan a llegar notificaciones nuevas, pues aparecerán así tal y como las seleccionaste en modo de lista. Aquí también se encuentran varias opciones con las que puedes jugar en iOS 16, como previsualizarla. Por ejemplo, si bloqueaste el dispositivo, la puedes previsualizar, no importa. O compartir pantalla, o sea, cuando tú estás compartiendo la pantalla de tu iPhone con otro dispositivo, ya sea por una llamada de FaceTime o conectándolo para así hacer tu pantalla más grande en otro dispositivo, tú puedes permitir si se ven o no las notificaciones. Esto me parece bastante conveniente. Y pues como siempre, dentro de cada una de las aplicaciones, por ejemplo Amazon, aquí vamos a tener diferentes opciones de notificaciones para cada aplicación individual. Si por ejemplo ya queremos directamente no permitir las notificaciones, pues lo apagamos. Permitimos las notificaciones urgentes, como la queremos, si la queremos en la pantalla bloqueada, las notificaciones de Amazon, si la queremos solamente en el centro de notificaciones, que este es mi caso, o sea, yo la pongo ahí porque no quiero que me bajen las tiras así cuando me llegan, ni tampoco que aparezcan en la pantalla bloqueada. Sí quiero que aparezcan aquí ya en el historial de centro de notificaciones. Quito siempre los globos y los sonidos. Los globos son estos cositos, como pueden ver aquí, estos números que indican el número de notificaciones, pues en ese caso, por ejemplo, Amazon, yo tengo los globos desactivados para que no me diga qué cantidad de notificaciones hay dentro de esa aplicación concreta. Y pues nada chicos, básicamente este video es todo, así es como puedes volver a las notificaciones antiguas como la tenías en modo lista y pues nada, espero que te puedas acostumbrar al modo que es actualmente, que es del de apilar o recuento, ya que te va a ofrecer una mejor nitidez a la hora de mostrar tu fondo de pantalla, que es en lo que está enfocado más el sistema iOS 16. Así que nada, una vez más, muchísimas gracias por haber visto este video y nos vemos en una próxima entrega. Chaito pues.